Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2025 y la policía peruana fue cómplice del monstruo hasta el final. Eso es lo que nos hemos estado enterando desde Paraguay, de donde llegan informaciones francamente alucinantes sobre o lo que es un nivel desproporcionado de corrupción o, en el mejor de los casos, siendo muy generosos y bien pensados, total incompetencia de la policía peruana. Vamos por partes. Que generó mucha molestia el hecho de que los peruanos se atribuyeran en su país el mérito cuando en realidad no colaboraron con absolutamente nada. Esa es la voz del periodista paraguayo Iván Leguizamón, de ABC de Paraguay, que es probablemente el medio más importante de Paraguay. Se refiere a esta foto difundida por el gobierno peruano tanto en sus cuentas del Ministerio del Interior como en la de la Policía Nacional. Es una foto protocolar de unos minutos que los paraguayos le cedieron a los peruanos, y esa foto protocolar ha sido convertida en una foto de captura con su presa. Increíble. Con esa foto, el ministerio ayer dijo que el monstruo estaba bajo custodia de la policía peruana. Mentira. Absolutamente mentira. Absolutamente falso. Y la propia policía peruana no solo dijo eso, sino que el monstruo se encontraba específicamente bajo custodia de la DIRINCRI y que incluso ya iba a ser puesto bajo disposición de autoridades nacionales ahorita nomás. Absolutamente mentira, absolutamente falso. Es mentira, hasta tal punto que ABC reporta que el informante, gracias al cual se logró la captura, ahora quiere cobrar la recompensa que el Perú ofrecía por el monstruo y que es un informante paraguayo de la policía paraguaya. Nada de inteligencia de la PNP ni algo que se le parezca. Es mentira todo esto hasta tal punto que el monstruo se encuentra ahora mismo en el penal de La Emboscada, en las afueras de Asunción, específicamente en el módulo 8 de máxima seguridad. No está en manos peruanas. La jueza paraguaya Elizabeth Ruiz Díaz dictó prisión preventiva y validó el pedido de extradición peruano, que por cierto no va a ser el único. Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, según RPP, también quieren su entrega por delitos que cruzan las fronteras. En Paraguay solo ha cometido un delito, el de documentación falsa, por los pasaportes y DNI bambas que le encontraron. El monstruo ha pedido públicamente que no lo extraditen al Perú. Alega que solo tiene un pulmón, que está muy enfermo, pero también que en el Perú tanto delincuentes como policías lo van a querer desaparecer. Ayer el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de Paraguay, Luis López Velázquez, entrevistado en Perú por Latina, fue muy cauto en no embarrar completamente a sus colegas peruanos, pero igual reveló varios datos. Por ejemplo, que solo 3 policías paraguayos sabían de la ubicación del delincuente porque antes ya habían fracasado 2 operativos por filtraciones. De hecho, el primero de esos operativos frustrados en marzo de este año se frustró gracias a lo que él llamó una llamada internacional. De esos 2 operativos frustrados en Paraguay les vamos a contar detalles alucinantes más adelante. Durante la operación ya exitosa de esta semana, los policías paraguayos optaron por hablar en guaraní entre ellos para evitar que los peruanos entiendan. Y específicamente para que los policías peruanos no entiendan, porque recuerden que Paraguay es uno de los pocos países del mundo casi completamente bilingüe. Casi el 80% de su población o habla guaraní cotidianamente en su casa o por lo menos lo entiende. Entonces, los que de todas formas no iban a entender nada eran los peruanos. Y la desconfianza no era gratuita. El propio monstruo, ya detenido, por la mañana dio una especie de conferencia de prensa un poco rara, todo encapuchado. Y allí, cuando le preguntaron si era cierto que recibía información de la policía peruana, respondió siempre, siempre. Y esto lo ha reconocido incluso el propio ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que por supuesto apareció para figuretear y echarse flores por una captura en la que no tuvo nada que ver. Según le dijo a RPP, durante su gestión se detectó que 2 o 3 policías filtraban datos a la red criminal de El Monstruo, pero no eran 2 o 3. Aquí hace meses nosotros les contamos que el ex jefe de la Brigada contra el Crimen en Lima Norte, Francisco Rivadeneira, había advertido que el monstruo tenía vínculos no solo con 2 o 3 policías, sino también con altos mandos, con alcaldes, con políticos y personas de la vida civil y organizaciones civiles. Y esto lo ratificó ayer en Exitosa este ex coronel, que no es la primera vez que lo dice, lo advirtió cuando lo pasaron al retiro, dijo que lo habían sacado por haber denunciado estas conexiones el año pasado. ¿Quiénes eran los topos policiales de El Monstruo? Vamos a reconstruir los 2 intentos previos de capturarlo.
El 26 de marzo, desde el Perú, se emitió su primera orden de captura internacional por un caso de robo agravado. Ya se sabía que el monstruo estaba en Paraguay, incluso su casa y todo. La policía paraguaya entonces pidió información complementaria a los peruanos para poder proceder, pero, y esta historia la ha contado el ABC, para desconcierto de los peruanos, nuestros policías se demoraron 12 horas en contestar. Y entonces el monstruo pudo escaparse de la casa donde estaba. ¿Se acuerdan que incluso las cámaras de seguridad de la casa registraron su fuga súper apresurada? Bueno, fue esa vez. Un mes después salió la segunda orden internacional de captura, ahora por secuestro. Se suponía en ese momento que el monstruo estaba en Brasil. Hoy él lo niega, dice que nunca estuvo en Brasil. Allí fue que hubo este operativo en tierras brasileñas bien extraño, en el que tampoco lo capturaron. Bueno, poco después fue detectado otra vez en Paraguay. El 21 de abril, dos policías peruanos, a los que ABC de Paraguay ha identificado plenamente, Jorge Luis Castro Olaya y Gianfranco Soto Pardo, cuando supuestamente todos estaban a punto de capturar al monstruo, le dijeron a los paraguayos, no, uy, mira, ya fue todo ha fallado, nos regresamos al Perú. Pero un par de días después, en un operativo de rutina, la policía paraguaya interviene a un Mercedes-Benz sin placa. Y resulta que allí estaban estos dos policías peruanos junto a un par de agentes de la sección antidrogas paraguaya. Aquí ya fue cuando la policía paraguaya termina de romper palitos con la peruana, todo muy sospechoso, inician su propio rastreo y finalmente dan con el monstruo. Eso sí, hay que decir que hay sectores de la policía peruana que han estado rastreando al monstruo, han logrado, por ejemplo, la captura de sus familiares. Pero miren, incluso la propia policía peruana que viajó a Paraguay para esta foto protocolar, uno de ellos ha terminado admitiendo sus tratos con el monstruo. ¿Les recuerda al monstruo que habló con él para intercambiar secuestrados? En el año 2021 cuando hablé contigo. Sí. ¿Ah? Claro, sí, hablé contigo. Cuando te quité un secuestrado que tú lo tenías y te lo intercambié con un detenido. Y te dije, bótame el secuestrado, te devuelvo tu detenido. Y te hablamos y te dije, no vuelvas a secuestrar. O sea, en vez de capturarlo, lo regañó. Hablamos y te dije que no vuelvas a secuestrar. Qué fácil, ¿no? Esa es nuestra Policía Nacional. Horror y gloria. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Lanza Radio.